Paola de Alvarado, guatemalteca, esposa de Luis Ángel. Ha trabajado con la niñez vulnerable desde hace 6 años en hogares de protección y desde la iglesia local. Forma parte del staff de Iglesia Reforma, coordinando la iniciativa del cuidado al huérfano. Somos licenciada en Psicología General con maestría en Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia. Forma parte de la Junta Directiva de ACH, Alianza Cristiana para los Huérfanos, afiliada de Back to Back, para brindar la serie Cuidador Competente en Trauma, entrenadora autorizada para el taller vivencial Vida en el Limbo. Larry es originario de los Estados Unidos y se trasladó a Guatemala hace 6 años junto a su esposa Jennifer. Llevan 7 años de casados, tienen 4 hijos y 1 en camino. Larry sirve en Iglesia Reforma como diácono y es uno de los miembros fundadores de Somos, que nació en 2016. Tiene su licenciatura en teología y actualmente está trabajando para obtener un máster en la primera infancia y el desarrollo familiar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrevista de Juntos por los Huérfanos. Mi nombre es Damián Bigliani. Es un placer para mí poder hacer este nuevo programa, este nuevo recurso en favor siempre de la niñez vulnerable. Y en el día de hoy, la gran oportunidad de conocer más acerca de la iniciativa Somos de Guatemala. Y hoy tenemos con nosotros a Paola de Alvarado y Larry Kay. Paola, ¿cómo estás? Hola Damián, estoy muy bien. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Y pues estoy emocionada por compartir con el público que nos escucha y con ustedes Juntos por los Huérfanos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Queremos que Dios te bendiga y a todo el equipo. Larry, ¿cómo estás? Gracias a Dios, estoy muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Gracias por la oportunidad de compartir este tiempo juntos. Qué bueno escucharte, Larry. Gracias también por aceptar esta invitación. Bueno, queremos comenzar conociéndolos más. ¿Quiénes son? ¿De qué iglesia? ¿De dónde? Bueno, ¿a qué se dedican? Así que cuéntenos, no sé quién quiere empezar. Yo puedo empezar. Mi nombre, como ya hemos dicho, es Larry Key. Yo soy el esposo de una esposa increíble que se llama Jennifer. Juntos tenemos 4 hijos. Somos de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Y este mes celebramos 6 años viviendo en Guatemala juntos. Nuestros hijos tienen 7, 5, 4 y 2 años. Y 3 de los 4 son biológicos y uno se une a nuestra familia en diciembre de 2019 a través del milagro de la adopción. Y nos sentimos muy bendecidos de ser miembros de Iglesia Reforma en la ciudad de Guatemala. Hemos estado asistiendo allí desde el primer día que llegamos a Guatemala en 2014. Nuestra esperanza como familia es servir a la iglesia local, la iglesia de Cristo, para ver a Él glorificado a través de familias sanas, completas y unidas. Y es un privilegio otra vez estar con ustedes hoy. Y Amén. pues yo, qué mi bueno, nombre Larry, es Paola. escucharte. Ahora sí, Paola, sí. Continúa. Disculpa. Mi nombre es Paola de Alvarado y pues soy guatemalteca, vivo en Guatemala. Estoy casada con Luis Ángel, estamos a punto de cumplir 3 años de estar casados. Todavía no tenemos hijos, solo tenemos un perro al cual le llamamos Sanmi, que significa amigo en haitiano. Solo somos los 3 parte de la familia. Y sí, juntos somos diáconos de Iglesia Reforma y también pues es un privilegio estar creciendo en esta iglesia que pudimos encontrarla justo en el momento que lo necesitábamos. Fue definitivamente parte de la soberanía del Señor, como todo lo es, y somos miembros de Iglesia Reforma desde hace 4 años. Pues me dedico, mi tiempo completo es a Somos, que es la iniciativa de cuidado huérfano de la iglesia, por lo que soy parte del staff de la iglesia.
Y pues es para mí un gran privilegio ver a la iglesia local en Guatemala respondiendo al mensaje del Evangelio, sirviendo a los más vulnerables. Amén. Qué lindo escuchar eso. Gloria a Dios por eso. Qué lindo. Y bueno, ahí resalto varias cositas que ustedes mencionaron. Me encantó que Larry nos contó entonces que 3 hijos biológicos y 1 por el milagro de la adopción y diciembre de 2019. Larry, esto no estaba organizado, pero contanos un poquito cómo fue ese proceso de la adopción. Sé que debe ser medio largo, pero tal vez puedas resumirlo en unas pocas palabras. Sí, pues para empezar, mi esposa y yo, ninguno de nosotros dos somos guatemaltecos. Entonces, aquí en Guatemala legalmente no puedes adoptar si eres extranjero y no tienes residencia permanente aquí en el país. Entonces, nosotros empezamos el proceso de residencia permanente a Guatemala con la intención hace 2 años y sí, terminamos todo el año pasado con la residencia y luego empezamos el proceso de adopción aquí en Guatemala y nos duró 8 meses ese proceso y gracias a Dios, Dios caminó con nosotros durante todo ese camino y Dios nos dio una esperanza increíble en Él, que Él podía ser glorificado a través del proceso completo. Entonces, en diciembre sí llegó nuestro hijo, que tiene 5 años, y sí, ha sido un tiempo muy bonito, muy difícil, pero gracias a Dios hemos tenido mucho tiempo en casa como familia durante la cuarentena. Entonces, estamos siempre creciendo cada día y sentimos muy bendecidos de tener el nuevo miembro en la familia. Qué bueno, Larry, gracias por darnos este testimonio de adopción y también de crecimiento de la familia y de ir adaptándose, porque sabemos que cuando llega un hijo por medio del milagro de la adopción, también hay que lograr ese vínculo, ese apego entre toda la familia, así que bueno, que el Señor los bendiga en este proceso. Paola, quisiéramos que nos cuentes un poco acerca de cómo fue este llamado a involucrarse con la niñez vulnerable. Sí, bueno, es una historia larga y no quiero aburrirlos, por lo que voy a tratar de ser lo más objetiva posible, pero desde muy pequeña, Dios, creo firmemente que Dios puso en mi corazón el querer servir a los demás. Soñaba con varias cosas, sinceramente soñaba con tener un hogar de protección, una casa hogar. Desde bastante pequeña, ¿verdad? Puedo decir que en mi niñez ya soñaba con eso. Sin embargo, en mi adolescencia empecé a visitar diferentes hogares de protección. Fue en ese momento cuando empecé a asistir a una iglesia cristiana evangélica y empecé a crecer en el conocimiento del Señor y al mismo tiempo eso me llevó a querer también servir a los demás. Sin embargo, creo que cuando ya empecé, como ya había iniciado mis estudios en psicología, que por cierto soy psicóloga general, no soy clínica, soy psicóloga general, y empecé a estudiar y entonces mis prácticas me llevaron a más organizaciones y realmente empecé con una necesidad muy profunda de la palabra del Señor. Sí sentía que lo que escuchaba desde el púlpito no casaba con lo que yo estaba leyendo en la palabra. Entonces, la palabra me movía mucho a servir por medio de lo que comprendía del Señor. Entonces, era algo que estaba en mi corazón, definitivamente el Espíritu del Señor trabajando en mi vida y
empecé a leer bastante la palabra y al mismo tiempo tuve la oportunidad, una persona me regaló el libro de Radical de David Platt. Y después, no me recuerdo si me lo regalaron o yo lo compré, pero también obtuve el de Sígueme, ¿verdad? También de David Platt. Y creo que leer esos dos libros me chocó la idea, de verdad, de vivir una vida centrada en el Señor y que eso me hizo me llevar a servir a los demás y decidí irme por un tiempo indefinido a una casa hogar sirviendo ya como profesional en ese momento. Ya me había graduado de la universidad y solo terminé mi universidad y me fui a vivir prácticamente 3 años en una casa hogar en la ciudad de Guatemala. Y ahí estuve aprendiendo mucho del Señor. El Señor me confrontó mucho en el conocimiento acerca de qué significaba ser hijo y la adopción que yo también había vivido por medio de Cristo. Para mí era muy difícil de comprenderlo, todavía lo es, porque mi mente es muy pequeña, pero el Señor me empezó a enseñar muchísimo con el vivir con estos chicos y el convivir con ellos diariamente, servirlos, amarlos. También en esta casa hogar estaba trabajando con las familias de los chicos, o sea, así salía yo a visitar a las familias, hacer un trabajo de campo y eso sensibilizó mucho mi corazón y es en ese momento que yo conozco a Iglesia Reforma. Entonces siempre había tenido una pasión por la iglesia local también. Entonces se vino a combinar, es verdad, que encontraba la iglesia local que mi santificación necesitaba, que mi vida necesitaba y justamente el servicio a la niñez. Entonces empecé a escuchar, a comprender muchísimo a profundidad más lo que era el evangelio y también a cómo el evangelio se veía en el día a día, las implicaciones de. Entonces es ahí donde me dedico a lo que estamos ahorita y es equipar a la iglesia local para servir a huérfanos especialmente. Qué lindo testimonio, Paola. Gloria a Dios por todo lo que escuchamos. Muy, muy rico todo. Y cómo vemos la mano de Dios obrando en tu vida desde muy joven y llevándote y haciéndote trabajar por la niñez vulnerable. Excelentes libros los que recomendaste. Radical, Sígueme, de David Platt. Recomendamos todos sus recursos. Y hablan de vivir el evangelio de una manera práctica, de demostrarlo con la vida entera, no solamente de la boca para afuera, sino también ser hacedores de la palabra y principalmente llevando el evangelio y sirviendo a los más vulnerables, ¿no? Viudas, huérfanos, pobres, extranjeros, como la palabra de Dios bien nos manda. Así que gracias también porque de alguna manera eres un reflejo de eso y sé que lo estás viviendo con tu familia. Y Larry, ¿cómo fue tu llamado a la niñez vulnerable, a la adolescencia vulnerable? Cuéntanos un poquito. Pues de verdad yo digo que trabajo con niños vulnerables, con poblaciones vulnerables, es algo que todavía considero nuevo para mí. Antes del trabajo que hacemos con Somos, no tenía ninguna experiencia trabajando en este área, más que misiones de viajes cortos, ¿verdad? Y entonces, para responder a tu pregunta, yo comencé a trabajar en este área en 2016 y durante este tiempo Dios ha sido bueno conmigo y me ha permitido comprender que servir a niños vulnerables es servirle a Él, ¿verdad? Entonces, a pesar de que he trabajado en esta área durante 4 años, no me considero un experto en nada y nunca he sido un experto en este tema, pero yo sí me considero una persona que ama a Dios, una persona que ama a la iglesia de Dios y una persona quien encanta ver la misión de Dios cumplido a través de la iglesia de Dios. Entonces, cuando me preguntas cómo empecé este trabajo, yo digo que yo empecé con la llamada, cuando Dios me dio la llamada de servir a Él.
en ese mismo tiempo Él me dio la llamada de servir a la niñez vulnerable y por el milagro que Él tenía, me trajo aquí a Guatemala a hacerlo. Qué bueno escuchar eso, Larry. Y me gusta resaltar que es así, servir al Señor, ser cristianos es ayudar al más vulnerable. No es un llamado para algunos pocos, sino justamente es para todos, para toda la iglesia de Cristo. Así que se ve reflejado en tu vida y damos gracias al Señor por eso y gracias por contarnos todo esto que nos enriquece. Quisiéramos que nos cuenten, ¿qué es Somos? ¿Qué es esta iniciativa que se llama Somos? Sí, pues Somos es una iniciativa de Iglesia Reforma en la ciudad de Guatemala. Somos comenzó en 2016. Ese año yo tuve la oportunidad de conocer a Paola en The Summit, en el cumbre de Christian Alliance for Orphans en los Estados Unidos. El cumbre ese año estaba en Orlando y yo me recuerdo que Paola y yo fuimos parte de un pequeño grupo de discusión durante ese tiempo que tenía varias personas de América Latina. Y en ese grupo pequeño comenzamos a soñar con diferentes ideas juntos como un grupo. Y Paola y yo éramos, pienso, 2 de tal vez 4 personas de Guatemala que estaba ahí sentado en la mesa. Y durante ese tiempo que estábamos soñando, yo miré a Paola y los otros 2 y yo les dije que yo soy parte de una iglesia Reforma, y yo sé que si nosotros construimos un plan de cómo servir a la niñez en Guatemala y le llevábamos al liderazgo, que ellos nos van a apoyar, porque en ese tiempo era una iglesia muy pequeña y yo tenía buena relación con los pastores para conocerlos al punto de que si es parte de la misión de Dios, ellos le iban a apoyar. Y entonces yo le dije eso a Paula y juntos formamos un plan, más o menos era un plan, no tanto, pero y le presentamos al liderazgo de la iglesia y ellos nos apoyaron con la idea y dedicaron un domingo entero a presentar esta idea a la iglesia completa. Y después de ese domingo formamos un equipo muy pequeño de gente que estaba interesados en servir a la niñez de nuestro país y de nuestra comunidad. Y comenzamos con el propósito de servir dentro de nuestra iglesia, propia iglesia y nuestra propia comunidad, para educarlos en lo que estaba pasando alrededor de nosotros. Y Dios ha sido bueno desde ese tiempo en 2016 y nos ha ampliado nuestra misión, no solo para trabajar adentro de nuestra propia iglesia y adentro de nuestra propia comunidad, pero también para trabajar con otras iglesias adentro de Guatemala y ayudarles a establecer un ministerio similar dentro de su propio contexto, dentro de su propia comunidad. Entonces, realmente el propósito de Somos es estar disponible a las necesidades de otros y estar presente con otros y ser una herramienta que está disponible para cualquier persona que le quiere usar en este gran mundo de servir al huérfano, ¿verdad? Nosotros solo queremos ser un pequeño parte de la gran misión que Dios está haciendo, que Dios tiene, ¿verdad? Amén. Paola. No sé si le explicó bien, Paola. No, si sí, lo explicaste súper sí. bien. Ajá. Lo explicaste muy bien, Larry. Y de verdad que fue, como dijo Larry,
no nos conocíamos en Guatemala, nos conocimos en Orlando, ¿verdad? Y justamente yo estaba en ese momento, Luis Ángel era mi novio y estábamos juntos buscando una iglesia donde congregarnos. Entonces, cuando Larry dijo eso, yo dije, esa es una iglesia donde quisiera ir. Entonces, sí, y como dice Larry, iniciamos en Reforma, pero gracias a Dios, de verdad que solo ha sido por su gracia. Hemos podido trabajar con otras iglesias en la ciudad de Guatemala. Incluso hemos ido al interior de la República también. Han sido viajes de aventuras inolvidables con todo el equipo de voluntarios con los que iniciamos esto. Y de verdad que cada uno ha tenido un propósito muy especial, ¿verdad? Incluso el grupo con el que inició, ya no nos reunimos como antes. Sin embargo, todos están haciendo algo en el área que ellos han sentido que el Señor los ha llamado a servir. Entonces, también hemos visto eso con otras iglesias. Hemos visto a una iglesia especial iniciar su propio ministerio del cuidado huérfano en su iglesia, los ancianos tomar en cuenta presupuesto para esto, y ha sido motivo de celebración. Qué bueno, qué lindo todo lo que nos están contando. De hecho, nosotros también nos vimos beneficiados por los recursos que ustedes producen, hacen, y también vimos la predisposición, la dedicación que dan de gracia, lo que recibieron de gracia de parte del Señor. Y me gusta también el enfoque que ustedes tienen de la iglesia local para la iglesia local, y realmente lo viven de esa manera. Y nosotros hemos podido asistir ahora, gracias a la cuarentena y a la pandemia, por medio de estas tecnologías, a uno de sus talleres, justamente para cómo una iglesia local debe dedicarse o puede empezar un ministerio dedicado a la niñez vulnerable. Así que gracias por todos estos recursos que ustedes brindan de gracia, gratuitamente para toda la iglesia del Señor. Qué lindo es ver cómo dos personas que no se conocieron en una cumbre y el Señor los llevó, los unió en la misma iglesia. Me gustó también lo que decía Larry acerca de que ustedes llevaron un proyecto hacia los pastores, los líderes, y ellos lo abrazaron porque sabían que era el Evangelio, era vivir el Evangelio, y así ustedes tuvieron todo el respaldo. En su página web pudimos ver, investigamos un poco aquí con el equipo, y notamos que tienen 4 pilares como organización, como ministerio, y son sensibilizar, capacitar, movilizar, acompañar. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Podrían explicarnos un poco? Sí, pues para empezar con la sensibilización, hemos visto que muchas veces cuando estamos empezando de hablar de este tema y cuando gente está empezando de querer servir en esta manera, muchas veces no entienden exactamente qué significa servir, muchas veces no entienden exactamente lo que está pasando en su propio contexto, en su comunidad o en su país. Entonces nosotros como el equipo de Somos pensamos que el mejor primer paso que podemos tomar es dar esa sensibilización, esa educación para que gente pueda entender en lo que van a entrar a trabajar, ¿verdad? Entonces empezamos con un taller donde hablamos sobre estadísticas, sobre todo lo que está pasando en Guatemala y también en el mundo, y sobre niños vulnerables y adolescentes vulnerables para que gente pueda entender exactamente eso. Y luego caminamos un poco durante ese taller explicando qué significa servir como individual, como grupo, como iglesia local, y por qué debemos de estar sirviendo en esta manera. Porque pensamos que es muy importante empezar con eso, porque muchas veces podemos hacer daño si nuestros corazones no están en el lugar donde deben de estar. Entonces,
El segundo paso es capacitar. A través de capacitaciones queremos dar las herramientas que la gente necesita para servir bien y para servir en una manera sana. No, como dije, no queremos hacer daño, pero también no nos queremos dejar que la gente sirve sin las herramientas que necesitan. Entonces, tenemos varios talleres que usamos y caminamos por varios meses con la gente con quien estamos capacitando. Entonces, y es donde nosotros conectamos a la gente con la necesidad. Y eso podía ser conectando la iglesia con un hogar de protección que tiene necesidad, o puede ser conectando la iglesia con organizaciones en su contexto, en su ciudad, que está haciendo un trabajo bueno. También puede ser conectando un individual con un niño, niña o adolescente en necesidad por un mentor o algo así. Entonces, ahí es donde queremos conectar la iglesia, quien creemos que es la respuesta, con la necesidad. Y al final, acompañar, hemos visto también que para gente que está caminando en esto, que está sirviendo en esto, ellos necesitan a alguien que puede estar ahí para ellos, para caminar con ellos. Muchas veces este servicio puede ser muy pesado, puede ser mucho, y muchas veces te puedes sentir muy solo, pero nosotros queremos dar acompañamiento, dar más herramientas, dar más sentido que no estás solo, ¿verdad? Queremos vivir como comunidad en este servicio también, como una iglesia, como un cuerpo de Cristo. Sabemos que parte del cuerpo, la otra parte está. Entonces, queremos hacer, ¿verdad? Esos son los 4 pilares en cómo estamos trabajando y cómo queremos seguir apoyando a esta necesidad. Wow, qué bueno, qué hermoso trabajo que hacen, y que el Señor los siga utilizando y que puedan seguir siendo de bendición para tantas personas y tantas iglesias. Paola, te cuento que nosotros desde Juntos por los Huérfanos, a lo largo de las diferentes entrevistas, tratamos de resaltar diferentes formas de trabajar con la niñez vulnerable, y adopción, acogimiento temporal, asistencia a hogares de niños, cómo ayudar, un poco lo que decía Larry, ¿no? De qué manera debemos ayudarlo. Pero también está la mentoría, y sabemos que ustedes de alguna manera se dedican a eso también, a capacitar sobre mentoría. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco acerca de esto? Sí, con gusto. Pues les cuento que realmente ser mentores tiene una historia también personal. Como les comenté, cuando yo en mi adolescencia empecé a servir a niñez, empecé a servir justamente como acá se le llama madrina. Tú apoyas a una niña, en mi caso, la apoyaba mensualmente en una casa hogar, y eso era como que me daba el permiso de visitarla a ella. Ella no tenía visita familiar en ese momento, y personalmente me encantaba visitarla, incluso la visitaba más de una vez al mes. Teníamos muy buena relación. Su nombre también es Paola. Tenía 11 años ella cuando yo la empecé a visitar, y lastimosamente, como yo era adolescencia, no conocía mucho el sistema de protección como ahora lo hago, pero a ella la cambian de hogar. Entonces llego un día al hogar y simplemente ya no estaba. Entonces me afectó bastante, y la trabajadora social de ese lugar me dice, pues Paola no se quería ir, hablando de la niña, me decía, Paola no se quería ir, ella quería despedirse de su madrina, me dijo. Entonces cuando me dijo eso, realmente tocó mucho mi corazón, y
estuve varios tiempo llamando a entidades del sistema de protección, preguntando por ella, pero obviamente no me iban a dar información si yo no era familiar o tampoco sabía nada del expediente de ella. Entonces, pues desde ahí empezó mucho mi corazón a saber lo importante que era que un niño en una casa hogar tuviera una relación con alguien externo, especialmente porque en los hogares de protección aquí en Guatemala hay mucho cambio o rotación de personal, por lo que eso hace que los niños no solo pierdan la separación o sus enlaces esenciales con su familia biológica, sino que cuando llega a un hogar de protección pasan muchas personas alrededor de él siendo cuidadores. Entonces, en mi caso, que yo visitaba a Paola, era una persona permanente, trataba de ser permanente en ese tiempo para su vida. Así después, cuando trabajé en el lugar donde estuve, justamente David McCormick, ya lo escucharon ustedes, él era mi jefe, y él inició este programa de mentores en el lugar donde yo estuve. Y bueno, inició de forma informal, algo muy similar a mi historia personal. Gente que se daba cuenta de esta situación de rotación y empezó a visitar a los niños y se empezaron a dar que las relaciones se fortalecían y habían cambios también en la vida de esos niños positivos. Entonces, él se va del hogar y yo me quedo a cargo del programa. Entonces lo empezamos a estructurar bastante, empecé a investigar cómo lo manejaban otros hogares, porque había un hogar en Guatemala que lo estaba empezando a hacer. Bueno, tratamos de establecer el programa en el hogar, empezó a funcionar y me di cuenta qué importancia había en que un niño que no tenía visita familiar fuera visitado por una persona, una familia cristiana que le diera el seguimiento y que no llegara solo una vez, solo para Navidad, o solo llegaba para el Día del Niño, o solo llegaba para el Día del Cariño, que aquí es como San Valentín. Esas actividades donde muchos hogares se llenan de actividades, sino que era una persona que iba a perseverar, que iba a llegar mes a mes, o que el niño sabía en qué momento iba a llegar. Entonces empezamos a ver eso y me impactó bastante porque existe una consecuencia en la vida de un niño institucionalizado al no tener una conexión esencial, como cualquiera de nosotros. Si tú no tuviste en tu infancia una persona esencial con la cual conectar, es increíble, pero hay efectos hasta en tu cerebro. Tu cerebro no se desarrolla como sería, porque nuestro cerebro se relaciona con la relación con alguien más. Mi cerebro empieza a desarrollarse con la interacción que yo tengo con mi cuidadora, en mi caso mi mamá, mi papá, mi abuelita, las personas que estuvieron cerca alrededor mío cuando yo era niña, ayudaron a que mi cerebro se desarrollara. Y lo mismo pasaba con estos niños, lo mismo pasa con estos niños, pero hay una carencia y hay una carencia porque lastimosamente no todos los hogares pasa esto en Guatemala, pero hay muchos hogares donde solo hay un adulto y varios niños. Entonces, ¿cómo vas a ayudar al desarrollo si tenés que cuidar de todos y todos tienen una historia difícil y es complicado, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con la iglesia y empezamos a hacer todo lo que Larry nos comenta, ¿verdad? Empezamos a educar a la gente, empezamos a capacitar y sí, las primeras veces las capacitaciones eran adopción, eran acogimiento temporal, era prevención, incluso hablamos de abuso sexual en las capacitaciones, pero había gente que decía, yo quiero hacer algo, pero no quiero adoptar, no puedo adoptar en este momento, ¿verdad? O no puedo ser familia acogimiento temporal, pero sí quiero tener una relación con el niño. Entonces nos empezaban a decir, visitemos a los niños una vez ahorita que va a ser el Día del Niño, o como les decía, Navidad, pero nosotros empezamos a decir, esto no es lo que causa una ayuda, sino que esto puede dañar más que ayudar. Entonces, parte de nuestra capacitación es justamente explicar a las personas, ¿verdad? Que no el llegar solo un día a la vida de un niño no es bueno. Incluso ustedes saben acerca del el apego indiscriminado, en el cual el niño que está institucionalizado, al recibir tantas visitas, no sabe discriminar entre quién es bueno y quién es malo. Y eso en su vida
futura no le va a servir para nada. Entonces empezamos a crear lo que ahora se llama el programa Mosaico. Mosaico es nuestro programa de mentores que surgió porque con todo esto que les comentaba, pero nuestro deseo también era que cada persona que pasaba por nuestra charla informativa y nuestra capacitación se diera cuenta que no era tan diferente, este adulto no somos tan diferente a un niño vulnerable que estamos visitando. Un mosaico, si nosotros lo miramos, son varias piezas rotas que se unen y crean una obra de arte. Claro. Y nosotros en el Evangelio creemos que así somos piezas rotas, porque estamos desde Génesis 3, estamos en un mundo caído. Y el Señor en su gracia es ese conglomerante, es ese pegamento que nos une con otras piezas para crear una obra de arte que muchas veces es abstracta, que muchas veces otros no entienden, o sea, no entienden por qué estamos sirviendo a un huérfano. Pero tú, que sos parte de esa obra de arte que es del Señor, definitivamente es del artista con A mayúscula. Sabemos que soy también pieza rota y que al niño que visito es pieza rota también, no solo él, sino que yo también. Entonces empezamos a crear estas charlas, ¿verdad? Es una charla informativa de por qué mosaico, qué necesidades hay en la vida del niño de un mentor, por qué, y explicamos todo esto que les conté acerca de la rotación del personal, el desarrollo de nuestro cerebro, del trauma en la vida del niño, y especialmente aquellos niños que no tienen visitas familiares en sus hogares. Es donde apoyamos a estos hogares de protección refiriendo a personas capacitadas en trauma, que puedan llegar a entender la razón de un mentor y permanecer con estos niños. Entonces, el programa es una charla informativa, después son 6 meses, en este año fueron 8 por la pandemia, 6 meses de capacitación, en el cual reciben el curso Cuidador Competente en Trauma, de Back to Back, y después también tienen una charla informativa de abuso sexual. Ellos reciben su certificación, hacen una evaluación, incluso hacen una evaluación psicológica, que es el test Cuida, y después con todo esto son referidos a un hogar de protección con los que nosotros tenemos comunicación. Y este hogar de protección hace el match entre el perfil que nosotros les enviamos de los datos de los mentores con el perfil del niño que ellos tienen. Y los mentores comprenden que esto no es solo para una vez al año, ni para temporal, sino que esto es constante, porque esto es una forma en la cual los niños no solo van a desarrollarse, sino que van a conocer un amor verdadero, un amor incondicional que principalmente viene del Señor. Entonces, no sé si contesto todas tus preguntas, pero eso te podría decir del programa de mentores. Sí, has contestado muy bien, hermoso programa. Creo que hay un fuerte llamado para aquellas familias que desean dedicarse a la niñez vulnerable y no pueden adoptar o no han sido llamados por Dios, o no pueden realizar acogimiento temporal, pero sí pueden hacer un trabajo a largo plazo de mentoría. De hecho, aquí en Argentina hay un programa con uno de los hogares de niños más importantes del país, que se llama Hogar el Alba, y ellos tienen un programa de mentoría. Así que qué bueno es que ustedes brindan esta capacitación y cómo preparan a la iglesia en esta tarea tan importante, tan vital, una tarea a largo plazo, como nos expresaba Paola, y trabajar en la vida de esos niños, de esos adolescentes, que tal vez no van a ser adoptados, entonces no tienen a alguien que los esté visitando, acompañando en todos sus procesos, en las alegrías, en las tristezas. Así que qué lindo que es poder ser mentores. Gracias por todo lo que nos han contado. Lamentablemente estamos llegando al final de esta entrevista, de esta charla, de esta conversación tan linda, pero quisiéramos que tanto Larry como vos, Paola, puedan darnos unas palabras de ánimo, de exhortación, para la audiencia, para todos los creyentes. Así que bueno, los escuchamos. Larry. Sí, pues primero gracias a todos que están sirviendo, que están
dispuestos a aprender, de servir, de amar como Dios nos ha llamado de amar. Y solo quiero animar que cualquier persona puede hacer esto. ¿Han visto la diferencia entre Paola y yo sobre lo que conocemos? Ella es un experto, un profesional en varios temas y yo no tanto, pero Dios puede usar cualquier persona, experto o no, para servir y para amar. Entonces, mis palabras de ánimo es orar, y si Dios te está llamando de hacer algo, hazlo y buscar a gente que está dispuesto de apoyarte. Puedes escribir a Somos, a Juntos por los Huérfanos. Hay varias organizaciones que están ahí para apoyarles en tu servicio, y más que todo, siempre seguir buscando a Dios, que Él te guía, que Él sea tu fuerza en tu trabajo. Y sí, siguen adelante. Amén. 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 Gracias, Larry, por estas palabras. Paola. Sí, gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que Larry dijo, perfectamente en todo, y yo realmente he aprendido mucho también de la familia de los Key. Ellos son personas que vinieron a Guatemala a servir con todo el corazón. Yo creo que es una característica importante de los que servimos con la niñez. Ellos han estado dispuestos también a arriesgar hasta su propio presupuesto familiar por este ministerio, porque ellos fueron los que me permitieron a mí también trabajar tiempo completo en esto, ¿verdad? Porque así fue que inició también Somos, ¿verdad? Larry me contrató a mí sin mayor pues fondos o algo por el estilo. Entonces también el servir al huérfano requiere bastante el arriesgar tu comodidad, también moverte de tu seguridad, de lo que normalmente haces, salir de tu zona de confort. Y un punto que yo siempre cito a Larry, ¿verdad? Y él dijo en una cumbre que tuvimos en ACH, que participamos juntos la primera vez que nos invitaron, él decía que en Iglesia Reforma no se hablaba de servir al huérfano todos los domingos, pero sí se hablaba del evangelio todos los domingos, y eso nos impulsa, y eso es lo que nos hace servir al huérfano. Entonces, de verdad, si quieres vivir una vida de servicio, profundiza más en el evangelio. Y recordemos que estas iniciativas, como te lo he dicho a ti, Damián, y lo he mencionado en otras ocasiones, estas iniciativas surgen para que la iglesia local nos apoye a nosotros. No surge Somos ni Juntos por los Huérfanos para que la iglesia local nos apoye. Es nosotros apoyando la misión de la iglesia local. Entonces, con eso en cuenta, profundizando en el evangelio y sabiendo que somos parte de la misión de la iglesia, ¿verdad? Es un buen motivo para reconocer que la gloria de todo esto se lo merece el Señor. Entonces, como dijo Larry, oremos, busquemos la sabiduría y el consejo del Señor por medio de otras personas, y actuemos, porque todos podemos hacer algo. Amén. Amén, amén. Todos podemos hacer algo. Desde un abrazo, desde una oración, desde unas palabras de ánimo, una ofrenda, muchas maneras de involucrarse. Y destacar también esto, ¿no? De crecer en las Escrituras, en el Evangelio, que es lo que nos va a llenar del amor correcto de parte del Señor para poder servir. La palabra servir, como el Señor mismo Jesucristo, Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, y que así sea con nuestras vidas también, ya que el Señor nos rescató, nos adoptó en su familia y ahora nos da la posibilidad y el privilegio de servir en su reino. Gracias Larry, gracias Paola por este tiempo tan bendecido, por todo lo que nos han contado. Queremos conocer más, así que luego vamos a buscar en Facebook, en Instagram, en la página web de ustedes. Les recomendamos completamente todo el trabajo que están haciendo. Que el Señor los bendiga. Y para despedirnos, quisiéramos pedirte, Larry, que nos dirijas al Señor en oración, que ores por la audiencia, que ores también por nosotros, por Juntos por los Huérfanos,
y por todos aquellos que están siendo de alguna manera llamados a vivir el Evangelio y a ayudar a los más vulnerables. Con mucho gusto. Señor, te damos gracias más que todo hoy por quien tú eres y por lo que tú has hecho para nosotros. Siempre queremos recordar que nosotros éramos huérfanos, Señor, y tú por tu gracia, por tu amor, nos adoptaste en tu familia, Señor. Hoy pedimos que tú hagas lo que tú quieres con todo lo que discutimos hoy, Señor. Que la gente que escuchó, que ellos pueden llevar con ellos lo que tú quieres que ellos llevan con ellos, Señor. Pedimos por tu gracia en nuestro servicio, Señor, que siempre podemos recordar que no vamos a hacer un trabajo perfecto, que vamos a tener errores, Señor, pero que oremos que siempre podemos recordar que tú sí eres perfecto, Señor, y que tú es el que está haciendo el trabajo. Nosotros solo somos piezas del trabajo que tú estás haciendo, Señor. Oro que siempre podemos recordar que esta es tu misión, que este es tu trabajo, Señor, y te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Oremos para tu iglesia local, Señor, para tu iglesia global, Señor, que puede despertar a este llamado, Señor. Te damos gloria, te damos honor y pedimos que tu misión y tu evangelio cambie vidas, Señor. En tu nombre, amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a todos por estar ahí. Gracias, Paola. Gracias, Larry. Que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí, por todo lo que nos han compartido. Gracias. Muy bien, de esta manera despedimos a toda la audiencia. Gracias por compartir esta entrevista con nosotros. Que Dios los bendiga. Ayúdennos compartiendo en las redes sociales. Pueden buscarnos como Juntos por los Huérfanos y para que podamos juntos seguir trabajando para llevar el Evangelio y en favor de la niñez vulnerable. Que Dios los bendiga y hasta pronto.